Bienvenidos a En la Mitad. Este es un espacio para las mujeres emprendedoras, mujeres reales, con historias reales. Este es un espacio para esas mujeres emprendedoras que nos van a contar sus procesos, sus momentos en el que han estado en algún momento en la mitad y que ahorita quieren mostrarnos de que somos capaces y que ellas en sus historias nos muestran todo su proceso. También queremos darle la invitación a las personas que nos siguen. Estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify como En la Mitad. Esta historia de hoy, me encanta esta mujer porque esta mujer huele a esfuerzo, procesos, resiliencia y huele a pasteles también. Ella es Luisa Sosa y quiero que le demos un aplauso a esta mujer hermosa. Bienvenida, Luisa, en la mitad. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, me alegra y muchas gracias por hacerme la invitación y estar aquí. De verdad, un placer para mí. Ay, no, para nosotros es un placer que hayas tenido de tu tiempo. Una mujer súper ocupada y he visto tu trayectoria, he visto tus procesos y realmente me alegra tenerte aquí. Se nos dio. Se nos dio y casi que no se Sí, nos da. Y bueno, Luisa, lo primero, ¿quién es Luisa? ¿Cómo fue tu proceso antes de ser emprendedora? ¿Quién es Luisa Sosa? Bueno, Luisa Sosa es... ya voy corta. Luisa Sosa es una chica de 26 años actualmente que llegó aquí a Londres desde la República Dominicana, embarazada con 5 meses y de ahí sobra historia. Oh my God. Sí, eso, llevas aquí 5 años, eres de República Dominicana, conozco muy bien tu país. Me encanta República Dominicana, saludos a mi gente de República Dominicana. Estuve el año pasado allá en lo que es la parte de Barahona. Estuve en el interior también, en donde es Neiva. Es un lugar hermoso. Y bueno, cuéntame, ¿cómo era tu vida antes de llegar aquí al Reino Unido? ¿Cómo comenzó ese proceso de emprender? Porque pues aquellas personas que no saben quién es Luisa, Luisa es una persona que tiene un negocio aquí en el Reino Unido, de repostería, de comidas, también atiende eventos de diferentes cosas, pero eso no es que vamos a hablar ahorita de eso, sino vamos a hablar de la persona como tal, como Luisa. Luisa, ¿cómo fue ese momento de que tú dijiste, voy a comenzar a emprender? ¿Cómo se te dio? O sea, ¿qué fue lo que nació en ti para decir, bueno, voy a comenzar a emprender? Bueno, te comento. Uh-huh. La verdad, nunca tuve ese pensamiento de voy a emprender, ¿sabes? Desde pequeñita siempre me gustó hacer una que otras cosas. La verdad, siempre buscar la vía como de yo tener algo, ¿sabes? Uh-huh. Como la necesidad. Siempre tuve la necesidad de yo hacer cosas, tirar para adelante. Okay. Ejemplo, te pongo una breve historia. Yo recuerdo que yo tenía 9 años, yo tenía una vecina que se llamaba Mileni, Okay. y ella me decía de vez en cuando, ay, necesito comprar esto, pero no tengo dinero. Ya yo empecé ese negocio. Yo a ella en ese momento le presté 10 pesos. 10 pesos. Y yo le dije, por cada semana que pase, tiene que pagarme 5 más. Oh my God. Entonces, es como te digo, el emprendedor ya tenías ese emprendimiento en eso ti. desde adentro, entonces nunca pensé en Pero en el eso vino emprendimiento. de tus padres o fue algo tuyo. No, es que siempre me he sentido así como la necesidad, ¿sabes? La necesidad de hacer cosas, de nunca quedarme como quieta. Y bueno, me dices que eres casada, o sea, que ¿hace cuánto? ¿Cómo comenzó ese proceso? ¿Qué dice tu esposo al ver este emprendimiento? Porque, ahorita Luisa
felicitaciones, 27K en tu página de Instagram. Gracias. De que eso nos está diciendo de que está mucha gente viéndote, de que que la gente te conoce mucho aquí en UK, pero bueno, queremos que saber esa mujer emprendedora. Tu esposo, ¿cómo fue ese proceso bueno, de emprender, de decir, bueno, yo estoy buscando cómo ganarme la vida, pero ¿a qué edad te casaste? Bueno, legalmente me casé a los 18 años. Wow, joven. Sí, a los 18 años. No legalmente fue como a los 16, ya que mi pareja y yo somos noviecitos de los 12 años. Oh, entonces somos, ya decimos, vamos a poner, somos como hermanitos. Sí. Entonces, ya el tema de emprender se dio que mi esposo ya fue introduciendo en él cuando viajó de acá, que tuvo la pandemia, que cerraron todos los trabajos, mi esposo se fue allá, entonces ella tampoco estaba haciendo nada, entonces ahí como tuvimos un boom en cuanto a la pandemia, ya el negocio estaba creciendo, entonces mi esposo tuvo una introducción en el negocio, de hacerse cargo de varias partes, entonces ahí él dijo, bueno, este es un caminito, vamos a tirar por ahí a ver qué tal. Bueno, ¿y tú cómo decidiste irte por ese camino? ¿Siempre estuviste, cómo te capacitaste, qué estudiaste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue fácil encontrar el camino? Ya me dices que tu esposo, por ahí comenzaron por la pandemia, pero hablemos antes, un poquito, devolvámonos así como en esos comienzos de que tú decías de que tu vecina estaba diciendo, venga, quiero esto y tú dijiste, no, venga, aquí hay el negocio, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te capacitaste? ¿Cómo llegó ese momento, ese proceso para llegar hasta ahora? Pues mira, en el 2018 yo decido mudarme a Barahona porque ya vivía en San Isidro, la capital. Entonces cuando yo decido, yo tengo una vida muy activa. Entonces yo soy de la persona que yo no puedo estar quieta. Okay. Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces en ese momento yo busco cursos, los cursos de Infotech, que puede que no te ayuden mucho, pero te avanzan hacia la puerta. En ese momento yo inicié por mucha motivación de la cuñada de mi esposo. Ella es Azúcar Pimienta RD, un besote para ti. Ella me impulsó mucho a hazte un curso. Entonces inicié el curso por Infotech de repostería con otro que estaba haciendo, pero ahí yo tuve una introducción. No tuve mucho conocimiento, pero una introducción. Pero ya en ese momento mi esposo no trabajaba aquí. Entonces no tenía cómo yo irme a hacer los cursos. Busqué la forma, empecé a hacer dulces típicos dominicanos. Okay. Ahí inició todo. Entonces los dulces yo empecé a llevarlo a la clase. Yo se los daba fiado, ellos me lo pagaban cuando ellos pudieran, pero yo tenía un dinerito extra. Entonces ahí empezó todo. Dios mío, qué rico cuando las personas ven que hay una oportunidad de negocio en cualquier cosa, o sea, de no quedarte parado, pero en algún momento te sentiste en la mitad, en decir, ay, ¿yo qué estoy haciendo? ¿De verdad que es esto lo que quiero hacer? ¿O sigo tratando otras cosas o buscando otras cosas? ¿Te has sentido algún momento en la mitad? Sí, varias veces. En la mitad de abandonar y en la mitad de seguir por no abandonar todo lo que hemos construido. Entonces, es de pensárselo. Sí, sí, es de pensárselo. Bueno, me dices que hiciste ese curso, tuviste una persona que te motivó, que te impulsó, porque hay personas que nos inspiran y esas personas nos sirven de ejemplo y dice, bueno, si ella me está diciendo que, porque nos asustamos con nuestro propio potencial, eso es lo que pasa. Tenemos un potencial y no lo vemos hasta que lo encontramos. Cuando ya decidiste comenzar, ya vienes a... ¿Cómo fue el proceso de mudarte de República Dominicana a UK? Bueno, te cuento, eso fue un proceso, pero un proceso
un poco complicado, porque ya mi esposo me había hecho los papeles de acá, pero entró la pandemia. El pasaporte nunca apareció. Ya luego cuando apareció el pasaporte, le quedaba un mes de visado. Todavía estaba la pandemia donde estaban ya abriendo algunos aeropuertos. Entonces, con ese mes, yo también en ese momento vengo, que salgo embarazada. Entonces, nuestra decisión ya, el pasaporte ha llegado con un mes, no teníamos ninguna opción, ya mi esposo no tenía familia aquí en este país. Entonces, pensamos más allá, nuestra hija, un mejor futuro para nuestra hija, porque ya a nosotros no iba bien. Yo vendía muchísimos bizcochos, aparte de bizcocho, yo vendía los dulces tradicionales, donde desde Barahona yo lo enviaba a Santo Domingo, donde tenía chicas que ellas hacían las ventas por mí. Ahí está mi hermana, que ahora mismo se dedica a la repostería también. Ella se encargaba de venderlo, distribuirlo. Dios mío. Y es como te digo, entonces llegó el momento del pasaporte. ¿Sabes? Mi hija, nuestra hija, un mejor futuro. Ya luego nos comunicamos con una cuñada de mi esposo que estaba aquí, que le agradecemos totalmente. Un besote para ti. Sabes que desde el alma te agradezco todo lo que hiciste por nosotros desde el principio. Entonces, ella nos abrió la puerta de su casa. Entonces, nada, tiramos para acá, cogimos nuestros ahorros que teníamos para acá, como dicen, con todo, agarramos todos los sueños y los metimos en una maleta. Eso es bonito lo que acabas de decir, porque todas las personas tenemos sueños y a veces lo que pasa con los sueños, los escondemos, se nos olvidan. Cuéntame un poquito más, ya tenías un negocio ya montado en República Dominicana. ¿De qué era el negocio? ¿Solamente pasteles, repostería o también dulces, salado? ¿O qué era? ¿También para eventos? ¿O solamente? Pues mira, nosotros hacíamos de todo un poco. Yo más me dedicaba era a los dulces. Okay. Yo hacía grandes cantidades de dulces. Yo hacía en ese momento hasta 300 dulces para enviarlo. Aparte de los que vendía ya ahí en Barahona, donde vivía. Entonces, pero eran más como los dulces. Sí hacíamos pasteles en hoja, que a la gente les encanta, los pasteles en hoja. Ya los Las probaré. picaderas era otro tipo de negocio, se lo compraba una chica y yo los revendía, porque tenía que ganar algo. Había que seguir tirando. Yo veo que a Luisa le encanta el negocio, así Claro. que no le mencionó nada porque ella busca y te lo vende. Así Claro. Qué rico conocer personas así. Eres una empresaria, así te veo yo. Una persona que ve la oportunidad donde la encuentra y de verdad que eso es muy bonito. Luisa, me dices que vienes aquí a Londres, que el proceso fue difícil porque ya se te iba a cumplir la visa. Y entonces, ¿qué pasa? Llegas y porque cuando uno inmigra, uno dice, bueno, me voy para otro país y a veces se lo pintan bonito. Pero muy Muy bonito. Porque te cuento, mira, vení desde Dominicana sin ni una idea de lo que era este país. Te cuento que yo quería matar a mi esposo cuando yo llegué y pisé el aeropuerto. Porque él me dijo, estaba embarazada de 5 meses y me dice él, ponte ese vestidito y una licra, como le llamábamos dominicanamente, sí. y unos zapaticos bajitos abiertos. Cuando yo pisé ese aeropuerto, que eran como las 9 de la noche, ay, Dios mío, yo me quería morir. Con una maleta, había que coger en ese momento como 2 trenes para la calle. Yo dije, aquí me muero yo. Del frío. Oh, terrible. En febrero, porque llegaste el 11 de febrero. Wow. Es terrible. Eso fue una experiencia que no quiero volver a vivirla. En pleno invierno. Oye. Wow, qué terrible. Y solamente eso que dices, aunque uno no lo vea como que no es tan malo, el de verdad, el cambiar del país, que es un lugar cálido, República Dominicana es muy caliente,
y llegar a que ya, aunque sea, aquí cuando ya está hasta 10, uno siente frío, 10 grados, 10, 15 grados es frío, pero llegar en pleno invierno y que a veces te pintan las cosas diferente y uno cree que como se maneja uno en su país, se va a manejar acá. E incluso la comodidad de tener, ¿cómo le dicen ustedes a los vehículos? La guagua, ¿sí o La no? guagua. Em, que es todo más fácil, uno, todo el mundo tiene su automóvil y aquí tomar un tren ya hay un choque cultural ahí tremendo. No, y los bus es algo totalmente distinto para mí. Yo vengo de un país que es totalmente diferente. El sistema es diferente, todo es diferente. Entonces, es algo a lo desconocido, porque si vengo desde España, ya yo tengo una experiencia, ¿sabes? Entonces, venir de Dominicana, que es algo muy distinto, fue un choque tremendo. Y bueno, y llegaste y bueno, y como esa Luisa emprendedora que busca negocio aquí y acá, ¿qué pensó? Dijo, bueno, voy a hacer lo mismo que estoy haciendo en República Dominicana, ¿o qué pasó? No, la verdad no. Nunca pensé eso. Si te digo que lo que yo pensé en este país fue como yo llegué de Dominicana, no tengo familia en este país, no tenía amistades, solamente vengo donde la cuñada de mi esposo, eh, no tenía como ese conocimiento de la comunidad latina tan grande que hay en este país. Entonces, mi esposo, la cuñada de mi esposo, que se llama Crini me decía, sí, inicia, ponte a vender, inicia, dale a probar, inicia, que le agradezco mucho eso también. Y yo decía, es que aquí eso no me va a funcionar, porque aquí la gente está encerrada con este frío. Yo no conozco a nadie, ¿cómo voy a vender? Hago yo un cake y cómo lo vendo. ¿A quién se lo voy a vender? Entonces yo dije que no, que eso aquí no iba a funcionar. Y, y nada, hasta otro proceso. Pero, ¿cuánto es que me dices que llevas aquí? 8, Ahora, el 11 de febrero cumplimos 5 años en este 5 país. años aquí. Entonces, inicias y ¿con quién inicias? O sea, ¿cómo comienza ese proceso? ¿Fue fácil o lo viste muy duro en arrancar? ¿O fue con tus propias personas alrededor? ¿Cómo fue? Bueno, te comento, al momento de yo iniciar directamente, mi esposo, nos mudamos, en ese momento tuvimos muchos problemas con muchas dificultades que tuvimos en este país económicamente. Mm. Entonces ya luego nos brindaron ayuda, donde nos trasladaron a una casa. Ahí tenía la niña un mes de nacida. Ya luego de allí, la casa tenía un cuadrito de una estufita, dos estufitas pegadas, Ujú. una aquí y una aquí, y no había un horno por ningún lado. Entonces mi esposo me dice, yo te voy a regalar una batidora. Él me compra la batidora. Y ahora, ¿dónde vamos a hornear? Entonces no tenemos horno, ni tenemos ninguna herramienta, ni tampoco hay la economía para poder suplirnos con las herramientas. Ujú. Entonces, en ese momento me puse a buscar, busca. He logrado encontrar un horno nuevo totalmente por 10 libras Wow. en Facebook Marketplace. Sí, ok. Y de una vez cogí un Uber, me fui a buscar mi horno, todo bien. Tuvimos una pequeña sustito porque el horno, como no sabíamos cómo funcionaba, ya está dañado, no engañaron. Pero no, lo estábamos probando mal. Pero ahí está el horno. Ya luego no tenemos molde para iniciar. Ahí mi supervisora, que se llama Juliana, ella en ese momento, yo le digo, mira, yo hago pasteles por si acaso, por si tú quieres. Y me dice, ya, sí, mi esposo cumpleaños. Su esposo cumpleaños el mismo día que yo. Entonces, yo le digo, ven, yo te lo voy a hacer sin problema. Me digo, pero tú me compras los moldes y yo te lo hago. Entonces, ella me compró los moldes, muchísimas gracias. Y, y ahí iniciamos. Me compró 2 moldes y a cambio de 2 moldes yo le hice el bizcocho. Ya luego de ahí también hicimos una degustación
que ya eso también lo promocionamos por TikTok. Ok. Y en esa degustación hicimos alrededor de 150 porciones para darla a probar a todo público latino, a quien quisiera ir a buscar, que vaya a probar. Ahí se nos abrió el camino. Wow. Mira, te admiro muchísimo, de verdad, Luisa, de corazón, de ver una mujer tan joven y tan emprendedora, una mujer que busca el espacio, el momento para hacer negocio, que nada te rinde. Pero yo me imagino que en ese proceso hay sus inseguridades, sus Claro. miedos, porque lo que cuentas es como, no tengo horno, no tengo molde, y no te rendiste. O sea, es algo muy admirable. Mi hija tiene 27 años y tú eres un año menor que ella, o sea, que uno dice, wow, lo que pueden hacer los jóvenes hoy en día es solamente con esa pasión y con ese fuego intenso que les dice, no, yo puedo hacer algo, ¿no? Y me encanta escuchar tu historia. De verdad que me veo muy identificada porque yo también me movía de todos los lados. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya se le creció el enano? Porque se creció. 150 muestras y ahora, ¿qué pasó con eso? No, ahora era otro proceso. Entonces me invitaban a una casa, yo me parecía como que para que la gente también vaya probando. Así que si lo invitan a una casa y están iniciando su emprendimiento, no se aparezca sin un bizcocho. Bueno, ya luego de allí empezó la gente a pedir, porque ya estaba probando. La gente suele mucho, ejemplo, si yo tengo una repostera de confianza, yo no me voy a arriesgar a comprarle a otra repostera donde yo no sé cómo me va a salir el producto. Claro, Entonces, la gente compra por lo que ve y por lo que ha probado. Si yo probé y me gustó, voy a ir donde te voy a comprar. claro. Entonces, mi bizcocho empezó a gustar. Mi producto empezó a gustar. En ese momento también iniciamos a hacer los 3 golpes dominicanamente. Hacíamos mangú, pollo frito, Wow. de todo. Y si te comento, en una estufita pequeñita, vitrocerámica, de 2 hornillas pequeñitas, que como yo lo hacía para fregar, no te, yo lo visualizo ahora y yo te digo que yo no entiendo cómo era que yo hacía eso, pero se hacía. Veo que tenías esas ganas de salir adelante y ese empuje pero ¿qué es lo que más te hacía hacer eso? O sea, ¿cuál era tu motor? Bueno, te cuento el momento que estábamos pasando en ese preciso momento. Nosotros estábamos muy mal económicamente. Mi esposo tuvo que buscarse un trabajo en la noche y uno en el día. Llegaba a las 7 de la mañana y ya luego tenía que levantarse para las 10 irse. Ejemplo, entraba a las 11 al trabajo, dormía 2 o 3 horas y era difícil. Nosotros llegamos en un momento que mi familia de Dominicana tenía que mandarnos dinero a nosotros Wow, para nosotros poder comprarle leche a la niña. wow. Reunir de cuenta en cuenta para nosotros comprar una bolsa de Pampers. Pasamos muchos momentos difíciles, pero eso no nos detuvo. Eso que cuenta, yo creo que a muchas personas aquí en la audiencia que nos está escuchando, a veces las personas dicen, se fueron para Europa, no, el dinero está en los árboles, bueno, todo ese tipo de comentarios. Las personas nos conocen los procesos. Cuando uno está solo y con hijos, no es como cuando estás en tu país que tu Claro. tía, tu prima te cuidan el niño o que hasta la vecina de confianza le dejas, pero aquí no, te toca a ti. Y yo creo que muchas personas se sienten identificadas. Y yo creo que esto le va a ayudar a muchas mujeres aquí, solteras o madres o parejas que están pasando por la misma situación. ¿Qué tú opinas sobre lo que tú estás viviendo y cómo el país te recibe aquí a ti con esa situación? ¿Te sentiste sola o si sentiste apoyo aquí básicamente con todas esas necesidades a pesar de todo? Bueno, mira, la verdad,
yo le doy muchas gracias a este país y a las ayudas que brinda este país, a las organizaciones que tiene, que si tú llegas a este país pensando que tú estás sola, pues pensando que personas te digan, ay no te van a ayudar. Hay ocasiones que hay personas que no te brindan la información necesaria para tú poder adquirir la ayuda. Entonces, no te rindas, sigue buscando. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el momento que nosotros estábamos aquí, que mi hija estaba a punto de nacer, me faltaba un mes, y ya yo no podía seguir en el lugar donde yo estaba, nosotros nos pusimos a enviar correos y llamar al cónsul para que nos brindaran la ayuda. El cónsul 5 veces nos negó la ayuda. Nosotros no teníamos para dónde ir. Ya luego de ahí nos contactamos con una fundación que se llama Project 17. Okay. Esa fundación nos consiguió un abogado, porque aquí una madre, y más, si está embarazada, no la pueden dejar desamparada, porque en ese momento mi visado estaba vencido, yo no tenía papel en este país, Okay. y tampoco tenía mucho tiempo viviendo en el cónsul donde estaba viviendo. Okay. Entonces, en ese momento, nos ayudan, nos brindan un alojamiento temporal, nos enviaron para Acton, a un cuartito donde todo estaba junto, una cama sin sábana, trate, nada. Que yo le dije a mi esposo me dijo, no, nosotros no podemos ponernos aquí. Y yo le dije, coge la llave. Cuando yo le dije, coge la llave, no lo pensamos, nos llevamos la llave, eso es lo que hay, tiremos. Le dijimos a la chica donde nos estábamos quedando, no podemos llevar una manta. Cogimos una manta, un plato, una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Con eso tiramos. Nos acostamos en la cama así, nos arropamos con la manta y tiramos. En ese momento yo tuve una cita en el médico, y en ese momento me dijo en la ecografía, tienes problemas, vamos a tener que inducirte el parto porque tienes la placenta rota. Wow. Entonces, en ese momento, mi esposo seguía trabajando en la madrugada y en el día, pero mi esposo no había cobrado porque había iniciado a trabajar ese mes. Entonces, en ese momento, nosotros no teníamos nada para la niña. Nada, ni ropa, nada. Te digo que nada. Nosotros estábamos esperando una bebé porque todavía faltaba tiempo. Era cobrar a mi esposo. Sí, eso es bueno que lo que tú estás diciendo, que nos cuentes, porque tú tenías un negocio allá en unas comodidades en República Dominicana, y venir a pasar como una situación así es difícil, y más cuando tú sabes que hay una bebé por en medio, que no es lo mismo que tú tirar para adelante como tú puedas, tú sabes. Entonces, en esos momentos no teníamos nada. En esos momentos yo me moví y me fui a las Salvaciones Army, aquí. Okay. Entonces, allí le conté mi situación y ellos me brindaron ayuda. Al otro día, a mí me llegaron 3 cajas con ropa, pañales. Wow. En ese momento, muchísimas cosas que nosotros no las teníamos. Entonces, al otro día, oye, para que veas cómo son las cosas, ya luego de ahí me llamaron de una vez. A los 2 días ya me llamaron. Tiene que presentarse aquí a las 7 de la mañana para iniciar la inducción, porque no podemos esperar. Wow. Entonces, tampoco tengo la ropa de la niña ni limpia, ni lavada, corriendo, buscando una lavandería para secar la ropa que nos habían dado para secarla. Y no teníamos bulto donde meter la ropa. Cogimos una bolsa de supermercado, del Aldi, que me acuerdo como ahora mismo, una bolsa de supermercado, metimos todo allí con una bolsa de supermercado y nos fuimos al hospital. Entonces, es difícil, son cosas que la persona que emigran solamente la pueden conocer. El que es, ejemplo, personas que están en nuestros países no saben las situaciones que uno pasa aquí detrás. Pero seguimos tirando. Qué bonito lo que nos cuenta, y de verdad que me toca mucho porque uno
le toca por los hijos hacer lo que sea y que después tú mismo estás mirando hacia atrás, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo lo hice? ¿Cómo yo cocinaba con esas dos boquillas? ¿Cómo, o sea, el nacimiento de tu hija? Y ahí es donde tomas el valor más de salir adelante con tu esposo. ¿Qué pasa después? Tu esposo te sigue apoyando el emprender porque lo más fácil es decir, bueno, siga usted de las ayudas, sigue usted allí con la bebé. ¿Qué pensabas tú con ese proceso? Porque pues ya estaban viviendo una situación difícil. Sí, mira, en ese momento también de la misma persona nos trasladan a West Norwood, donde muchos de nuestros clientes ahí es que no conocen realmente. En West Norwood nos dieron un apartamentico Ujú. pequeño con una habitación y allí allí tiramos para adelante. Claro, mi esposo siempre en lo económico, él trabajando para poder sustentarme a mí, de que yo siga apoyándome, de que yo siga cumpliendo mi sueño, porque él sabía que eso es lo que yo quería y que yo siga adelante porque era lo que a mí me gustaba. Entonces allí también encontré un refugio eh, que, que distrae los pensamientos, porque muchas veces nosotros no controlamos nuestra mente. Entonces, y ahí donde vienen las depresiones. ¿Te sentiste algún momento después, porque es el posparto, sentiste algún momento esa depresión, ese momento de decir, de verdad, estoy en la mitad, no quiero seguir, porque era también para ti una nueva experiencia ser mamá, ¿no? Claro, Entonces no creo que a veces lo digo personalmente porque pues yo tengo una hija y cuando yo fui madre soltera dije yo, bueno, sigo adelante porque me toca, sí o sí, pero que no hay tiempo de depresión ni nada, pero que hoy en día es un tema muy común el que las personas llegan a ese momento de no saber, pues porque les cambia la vida. Te cambió a ti mucho la vida el de volver otra vez, de ser la chica que todo le buscaba un negocio y tener una bebé. ¿Cómo repartías ese tiempo? ¿O cómo lo comenzaste a manejar? bueno, en ese momento yo también trabajaba. Yo trabajaba limpiando oficina. Ok. Entonces, en el momento, yo trabajaba en las tardes. Entonces, en el día preparaba las órdenes, estaba con la niña, Ujú. me organizaba para poder tener tiempo para la niña y sacar las órdenes que tenía mientras mi esposo trabajaba en el día. Ok. Lo de tener una bebé en un país donde tú no tienes familia, no tienes amigos con quien contar, es muy difícil. Porque te lo digo desde la experiencia que yo no, el primer pañal que le puse a mi hija, yo no sabía ni cómo ponérselo bien. Porque yo no sabía bregar con un bebé. Yo no, una mamá primeriza, sin tener familia, ejemplo, tu madre al lado, que Sí. te indique cómo hacer las cosas. Yo no tenía nada. Nosotros experimentamos y salimos. Como a ver qué pasa, a ver Experimentamos y y si salimos. se le sale, pues, ahí. Claro, fue difícil, muy difícil, pero la organización lo es todo. Ujú. Entonces tú tratar de saber que tienes un emprendimiento, tienes un negocio, pero también tienes hijos y tienes familia. Eso es lo más importante que hay que tener, el emprendedor tiene que tener en un determinado tiempo muy claro. Eso es bueno porque como aquí nos ven muchos emprendedores, vemos esta historia de Luisa y yo creo que muchas personas se ven identificados en que han pasado sus procesos, en que lo ven todo difícil, el de no abandonar, porque a veces lo más fácil que es abandonar. Negocios no es solamente un negocio por hacer dinero, es por buscar también eso que es el propósito de nosotros de sentirnos felices con lo que hacemos. Y yo veo que tu felicidad para ti es darle a la gente que coman rico, que se sientan felices con lo que ven, que celebren sus fiestas, sus eventos,
Y ya, pues porque me habías contado antes de que hacías muchas cosas, pero que pues no era tu fuerte el de la repostería, el de hacer comida, y de todas maneras te quedaste con esto. Sí. Otra cosa, ¿cómo entra tu esposo en el emprendimiento? ¿También sabe hacer lo mismo que tú? ¿O solamente era un apoyo económico, el apoyo de cómo manejarse con tu hija? Pues mira, es que siempre estuvo, porque yo tenía que hacer una cosa y yo le decía, mira, ayúdame ahí. El, el esposo de una emprendedora, si es repostera, que piensa que se va a escapar de la repostería, se equivocó. Porque es algo que como que aunque tú no quieras y tú no te das cuenta, terminas haciendo. Haciéndolo. Lo terminas haciendo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, cuando tenemos un gran crecimiento, ya mi esposo se introduce más. Él era el que se encargaba de hacer las picaderas, se encargaba de hacer los suspiros para yo decorar. Ejemplo, él se encargaba de hacer todas las decoraciones de los toppers para los cake, los suspiros y se encargaba de hacer las picaderas para todos los clientes mientras yo estaba decorando. Yo estaba sacando los cake y decorando. Él estaba sacando topper, haciendo una cosa, haciendo la otra. Y que ahora mismo, mi socio se encarga de eso. Pero antes de que hablemos de tu sociedad, de lo que es ahora actualmente tu negocio, ¿qué pasa cuando ya tu esposo llega y ustedes comienzan a ver que esto va creciendo? Porque uno hasta también se asusta, uno dice, wow, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Está esto creciendo? ¿Cuántos clientes tenía? ¿Cuántos eran los pedidos a diario? ¿Cómo llegaste a manejar toda esa situación? ¿Te sentiste ahogada en un momento? ¿Qué pasó? Porque los negocios son así. Claro. Pues mira, te cuento, me voy un poquito atrás y te Mm. cuento que en ese momento ya tenemos la niña. Ejemplo, nosotros pensamos en un país tan solitario, donde tú no tienes familia, donde tus hijos tienen una compañía cuando tú los sacas a un parque. Entonces nosotros pensamos en ese momento, vamos a darle un hermanito. Entonces decidimos tener otro bebé. Wow, En medio del proceso, por nuestra hija, el que tenga una una compañía, compañía. decidimos tener otro bebé, que es Jacob, Ok. eh, y salgo embarazada. Ya luego en el transcurso que salgo embarazada, el negocio estaba creciendo mucho. En ese momento, nosotros también seguimos en West Norwood, en el apartamento donde estábamos. El apartamento, los vecinos se empezaban a quejar ya con la maquinaria. Aparte que los vecinos se empezaban a quejar con la maquinaria, el piso nos empezó a dar problemas, se nos estaba llenando de agua, nos enviaron una orden de desalojo Wow. que teníamos que desalojar. Con todos esos problemas arriba, yo seguía trabajando, nosotros seguíamos trabajando. Ya llegó el momento que yo tenía unos 6 meses, 7 meses, por la presión tan grande de los pedidos que teníamos en ese momento, la presión de la casa que se me llenaba de agua y la presión de los clientes. Porque muchas ocasiones al cliente se le olvida que tú eres humano. Y en la vida tenemos que ser un poquito empáticos, porque como emprendedores y humanos que somos, no podemos descartar ninguna situación. Y hay que ser empático porque tú no sabes en el momento y la situación que esté atravesando esa persona. En ese momento se me llenó la casa de agua, se desconectaron todo, la electricidad, con todos los pedidos en proceso. Wow. No pude hacer nada. Empezar a cancelar órdenes, empezar a cancelar pedidos. Entonces hubieron muchos clientes que se enojaron y la verdad me sentí En la mitad. en la mitad de abandonar y en la mitad de ponerle un stop y seguir luego. Entonces en ese momento pusimos el stop porque no me estaba haciendo bien ni para mí ni para mi embarazo. La tensión la tenía terrible, me estaban dando muchos ataques de ansiedad en ese momento y
paramos. Ya luego que nació el niño, al mes de nacer el niño, yo le digo, no, ya yo estoy ready. Vamos a seguir dándole. Ya yo estoy ready. Al mes, yo estoy ready, ya. Vamos para adelante. Empezamos de nuevo. Y bueno, y ya con esto, aquí hay mucha historia para contar de Luisa, de verdad. Yo creo que la vamos a volver a invitar para que nos traiga un poquito de esos cakes, de todas esas delicias. Y Una que segunda parte. una segunda parte que nos muestre cómo lo hace. De pronto la visitaremos. Vamos a hacer algo especial. Después nos vamos a programar. ¿Y qué pasa? Siguen manejando un negocio desde casa, porque hoy en día ya tienes, ya veo que has crecido de diferente, te veo en un lugar diferente. ¿Cómo fue ese momento de esa transición de casa a un local? Porque pues tienes tu local donde ya mandas tus pedidos, ya vas a compartir con la audiencia de cómo te pueden conseguir en las redes sociales, cómo te pueden buscar. Pero ¿cómo fue esa transición de pasar de casa? ¿Cómo vistes que ya estabas hasta aquí? Porque un negocio crece de todas las maneras. Claro, claro. Pues mira, ya nosotros estábamos a punto, ejemplo, pasó un diciembre que mi esposo y yo y mi cuñado en ese momento estaba viviendo aquí en Londres. Nosotros estábamos produciendo pasteles en hoja y haciendo algunas producciones que como yo no tenía un congelador grande, yo tenía que hacer las cosas por pequeñas porciones, congelar y almacenar. Entonces nosotros nos dieron unas producciones tan grandes para esas fechas que nosotros, todavía eran las 4 de la mañana, ejemplo, hubo unas fechas de esas de diciembre o febrero, que hubieron días que a nosotros nos dio las 4 de la mañana que nosotros decíamos, ¿para qué nos vamos a acostar? Si tenemos que volver a levantarnos ahorita a las 6. Y seguíamos 2 días volados. Entonces, en ese momento también conseguimos una chica, Yadira, un besote, que empezó a trabajar con nosotros. Ella empezó a trabajar con nosotros, empezó a ayudarnos, pero seguía creciendo. Ya tenemos una maquinaria de 20 litros. Dios mío. En la casa. ¿Y cómo fue cómo se llama cuéntale cómo se llama tu emprendimiento, cómo se llama tu negocio? Porque también tenías que hacer toda la parte legal aquí de tu negocio, porque sí, se llega un momento de que se hace todo desde casa, que crece y qué pasa ahí. ¿Por qué llegaste a asociarte? ¿Qué te llevó a ello? Y cuéntanos un poquito de esa sociedad para poder que las personas sepan de cómo fue el proceso. Pues mira, entonces, como te comentaba, tenemos maquinarias grandes. Los vecinos empezaron a quejarse con la agencia que ya nosotros ahí no teníamos un negocio pequeño. La dueña de la casa vivía en la parte de abajo. Entonces ya empezó todo a salirse de control. En ese momento, yo tengo una amistad con Diana, este youtuber, Diana Blog, que ella me apoyó muchísimo y le agradezco muchísimo, un besote, desde el inicio, publicándome en sus redes sociales, publicando los productos, todo lo que hacemos, desde el inicio nos apoyó. Entonces, su esposo, que tiene mucho conocimiento de lo que es negocio, viene con una trayectoria bien grande desde España. Okay. Entonces, él y ella nos propusieron a nosotros una sociedad que nos asociemos en ese momento. Por tema de los niños, nosotros le dijimos que no podíamos. Ya luego nos lo ofrecieron nuevamente, no lo pensamos porque ya teníamos mucho problema con el ambiente ya que había. Entonces entramos a la sociedad con José y Diana. Como te he comentado, José es una persona que ya sabe de negocio, tiene una gran trayectoria del business, viene con restaurantes en España. Okay. Entonces, para darle un impulso mucho más grande al negocio, entramos a la sociedad y allí encontramos el local, que duramos 4 meses buscando un local.
para poder adaptarlo. Lo encontramos vacío, nosotros lo reformamos y lo adaptamos para lo que nosotros queríamos, que es ahora mismo Kylie Dominican Bakery, aquí en Londres. Es un obrador. No trabajamos abierto al público, pero trabajamos por órdenes. Así que todas sus órdenes que ustedes quieran en Kylie Dominican Bakery. Hacemos pasteles, bocadillos. Ahora mismo estamos haciendo una introducción de lo que son las empanadas, diferentes rellenos, de diferentes países también. Wow. Entonces, también estamos introduciendo lo que es lo corporativo. Ujú. Entonces, ahí vamos, Bueno, tirando para adelante. Eso me encanta tu palabra, tirando para adelante, que, o sea, que no hay nada que te detenga, Sí. que ya nos han contado una cantidad de obstáculos. ¿Qué le dirías a estas personas que nos están escuchando, que están emprendiendo, que tienen un negocio, que en algún momento se han sentido en la mitad, que no saben si seguir o abandonar? Desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a esas personas? Bueno, lo primero que diría es que con ideas no se construye nada si no la pones en marcha. Lo segundo es, proceso lento no significa que no estás avanzando. Eso es lo primero. Y cuando sientas que tienes algún proceso en tu vida que estés pasando, algún obstáculo que tengas, no te quedes en la mitad. Decide seguir avanzando, porque los procesos son parte de la vida. La vida es proceso y hay que seguir de una forma u otra, se va a seguir tirando adelante. Entonces, seguir avanzando, seguir motivando, seguir tirando para adelante. Me encanta mucho esa palabra, siguiendo tirando para adelante. Eso es muy dominicano, es seguir hacia adelante, enfocados. Y la verdad que, bueno, nuestro podcast es dirigido a mujeres reales, historias reales como la tuya. De verdad que estoy súper feliz de haber compartido este momento, este espacio contigo, de poder saber que aquí en la parte, aquí en UK, hay muchas personas que de pronto están con la queja, con que no hay nada que hacer, que solamente conocemos es limpiar o hacer otros tipos de trabajos que no estamos acostumbrados en nuestros países. Y que llegamos aquí, que aquí sí hay oportunidad. Sí hay, si tienes ese enfoque, esa acción, lo puedes lograr. ¿Cuál es tu sueño, Luisa? Bueno, mi sueño. Bueno, mi sueño yo te contaría que es verme así con un bakery bien, pero bien grande. Lo mío es hacer bizcocho. Okay. Ese es mi arte, sacando muchos bizcochos, pero ya sobre todo bizcochos sencillos, ya bizcochos que pasen a otros y al siguiente nivel, que son bizcochos para grandes eventos. Entonces, de aquí a 5 años me veo tirando para adelante con una buena producción, un buen bakery y siendo feliz, porque en la vida hay que ser feliz. No, me alegro mucho de escuchar esas palabras de que tienes visión, de que tienes ese fuego ardiente, de seguir adelante, de hacerlo todo por tu familia, de que todo eso que tú haces, así no lo quieras. Yo veo tus videos y compártele a la gente cómo te pueden encontrar para que si las personas se sienten identificadas contigo, conmigo, de que nos quieran seguir. De todas maneras que tú compárteles para que ellos puedan buscarte. Yo admiro tus videos cuando estás a las 5 de la mañana con tus hijos. O sea, que hay más. Estás pensando fuera de la caja, ya lo hiciste, tienes un negocio, te felicito. Te felicito por esos seguidores porque se ve que estás realmente haciéndolo bien. La gente te quiere, veo las respuestas de las personas hacia ti. Y espero también probar esos cakes ricos, ¿sabes? Entonces, darle a la gente dónde te pueden conseguir, dónde te pueden buscar.
Mi Instagram, me pueden encontrar en Instagram, TikTok, como Luisa Sosa. Y el negocio lo pueden encontrar, el bakery aquí en Londres, como Kylie Dominican Bakery. Ay, pues, exacto. Entonces, no, pues quiero realmente, estoy súper feliz. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, por contar tu historia. Como dijimos, va a haber una segunda parte, porque es que aquí hay tela para cortar bastante. Lo único que nos deja de enseñanza muchísimas cosas. Primero, que aquí hay oportunidades. Solamente tienes una idea, ejecútala. Si no sabes, también nosotros tenemos una comunidad en la que estamos apoyando a personas que no tienen idea cómo en emprender. Tenemos ese apoyo donde que ustedes, si les interesa, escriben yo me interesa, podemos apoyarlos para que ustedes también encaminen y busquen una forma de hacer negocios y también de trabajar en ti. Me hablabas allí detrás de cámara, me decías, no, Erika, yo estoy ahorita dándome prioridad y eso también es importante, darse prioridad a uno, de comenzar a crecer desde el ser, desde la persona, para poder que puedas llevar y ejecute todo lo que quieres. Así que como les decía, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Recuerde seguirnos por TikTok, Instagram, por YouTube, Spotify, en La Mitad Podcast. Y realmente estoy súper contenta y feliz con esta mujer. Démosle un aplauso por esta gran tarde que hemos tenido. Gracias. Bueno, Esperen la segunda parte, que segunda eso parte, viene. eso sabía.